que es el tema de la elaboración. Pero no quiero dejar de señalarlo porque me parece fundamental hoy en día no solo leer y comprender la información que viene a través de gráficos, que es muchísima, sino también tener las destrezas y las habilidades como para poder producir información, por lo tanto producir gráficos. Nosotros queremos que nuestros estudiantes no sean solamente consumidores de información que preparan otros, sino que sean capaces ellos mismos de formar opinión, de pensar los problemas, buscar soluciones, opinar, aportar y compartir con la sociedad sus opiniones. Es fundamental que no solo sepan leer e interpretar, que sepan producir. ¿Ah? Hecha esa primera precisión que me parece de carácter de los fundamentos de todo esto, voy a ingresar en el tema, en la parte del tema, que es la lectura e interpretación de datos. ¿De acuerdo? Y con ustedes voy a ir revisando un poquito qué me parece importante ver de eso con ustedes. Para empezar, precisando algunos de los objetivos que básicamente cuando uno lee o realiza gráficos, lo que trabaja es con la interpretación de la realidad, ¿verdad? Los gráficos tratan de representar la realidad, más allá de que vamos a ver que a veces no es la realidad. Un primer objetivo que me planteo es este: desarrollar habilidades y destrezas para la interpretación de la realidad y su comunicación a los demás. ¿Ah? Uno de los objetivos entonces del trabajo con gráficos, y es menuda tarea, es que si no saben leer gráficos, difícilmente estén en condiciones óptimas de entender el mundo, ¿no? Porque hoy el mundo viene explicado a través de datos que están sobreabundantes y que muchas veces se resumen a partir de información gráfica. Me parece que es una habilidad social importante poder leer un gráfico. Pero no leer, dije un gráfico, en realidad leer los variados tipos de gráficos que existen sobre la realidad. Gracias. El otro objetivo que plantea acá es este: reconocer variedad de gráficos publicados en medios de comunicación y asociarlos al tipo de información que permiten comunicar. O sea, tenemos que saber leer, que está muy relacionado con el otro, ¿no? Tenemos que saber leer los gráficos que aparecen en la televisión, que aparecen fundamentalmente hoy en día a través de los medios digitales, ¿no? A través de internet, revistas digitales, redes sociales. Por ahí hay mucho gráfico, ¿no? Mucha información gráfica. Y además dice asociarlos al tipo de información que permiten comunicar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo veo gráficos, hay gráficos de distintos tipos. Ustedes ven cuando trabajan en Calc, que tienen los gráficos de columnas, los gráficos de barras, los gráficos de torta, de pizza o de circulares, como le quieran llamar. Y una variedad grande de distintos tipos de formas de graficar, pero no todos son útiles para la misma información. Algunos son más útiles para determinado tipo de información, otros son más útiles para otro tipo de información. A veces, varios gráficos sirven para representar la misma situación. Otras veces uno se adecúa y otro no estaría bien utilizarlos para representar cierta información. O sea que ese es otro objetivo, no solo de esta charla, sino objetivo cuando ustedes enseñan. El hecho de que cuando ustedes le están mostrando gráficos a los niños, ellos a partir de esa experiencia, que debería ser continua, de trabajar con gráficos, no una clase, sino un trabajo a lo largo del tiempo, no es complicado.
complicado. Sí, está bueno, no sé si está en la esquina. Hola. Que debería ser algo continuo trabajar con los gráficos y que esa experiencia de entrar en contacto con variedad de gráficos lo vaya enseñando a eso, a ver cuándo usan unos, cuándo se usan otros, etc. Y por acá, por último, puse identificar el potencial de los gráficos para transmitir información con rapidez y de forma resumida, porque esa es la gran ventaja de la información que viene dada a través de un gráfico, que me permite transmitir un conjunto de información rápido. Uno mira el gráfico y impacta a primera vista la información que viene en ese gráfico. Así que rápido, pero resumido. ¿Qué quiere decir? Como todo resumen, perdemos información. Cuando yo tengo un conjunto importante de datos y lo resumo, digo acá tengo un conjunto de estudiantes y el promedio de edad es, a ver, mirándolo así, 18 años. Gracias. No estoy perdiendo información. Digo un promedio, que es una medida resumen de toda la información, pero pierdo una variedad de datos que hay. Unos tienen más, otros tienen menos. Siempre que uno resume, puede ser útil el resumen, pero pierde información, ¿verdad? Está eligiendo lo más relevante. Bueno, un gráfico es eso. Es información resumida, pero con la principal utilidad que uno ve o interpreta eso de forma rápida, ¿sí? Impacta directamente en la persona a la cual le estamos comunicando esa información. Y ya paso a mostrar, yo no sé cuánto se ve, yo veo poco, pero voy a ver más. Empiezo a mostrar algunos ejemplos de gráficos con los cuales podríamos trabajar, ¿sí? Son ejemplos extraídos de internet, están todos por ahí por internet, y este en particular, mírenlo, analicen a ver qué les parece. ¿Hay más mujeres que hombres? ¿Hay más mujeres que hombres dónde? En Salto. No. En Salto hay más mujeres que hombres, eso es lo que dice ese gráfico. Lo que pasa es que lo primero que leí fueron los muñequitos Yo ahí estoy tan viendo. grandes con Ahí colores está. llamativos. Lo primero que impacta es la mujer grandota al lado Sí. del hombrecito más chico, Sí. ¿verdad? Los colores. Dice 53% y 47%. No sé qué. Después abajo la población de Uruguay, sospecho. 1.000. Bueno, a ver. Ah, de Facebook. ¿Qué representa 1.855.000 en esta lámina? Usuarios de Facebook, ¿dónde? En Uruguay. En Uruguay. 53% Que hay más son mujeres que hombres. Ahí está, de los cuales 53% son mujeres y 47% son hombres. Y después está por, Eso es un gráfico extraído del diario El País y, después está por la cantidad por departamento. bueno, aparecen 3 departamentos, ¿verdad? Los que tienen más. Uno tiene que adivinar unas cuantas cosas en este gráfico. No necesariamente eso está mal. El diario o la revista cuando publica está muy preocupado con la parte estética de la presentación, no tanto con los detalles de la información propiamente dicha. A veces se saltean algunas cosas que son muy relevantes en los gráficos, que es indicar, por ejemplo, un título que diga qué es lo que están graficando. Está muy pequeño donde dice. Porque dice sí, presentación. Cuando ustedes hagan un gráfico en Calc, no hagan solo el gráfico y se olvidan de poner el título o los nombres a los ejes, por ejemplo. Eso es fundamental, porque hay que saber qué es lo que está representado ahí. Cualquiera que lea debe saber interpretar esa información. Acá se prescinde de muchas de esas cosas. Este es un ejemplo que yo pondría, por ejemplo, para trabajar en el liceo con el tema de información, lectura de gráficos. Les pondría una lámina así y haría preguntas como estas que hice ahora. ¿Qué representa el número 1.855.000 que está escrito acá? Pues nada dice que esos son los usuarios de Facebook en el Uruguay. Pero uno presume eso, uno puede deducir eso del contexto. Luego, como hicimos la deducción acá, Son los que más tienen. los departamentos con mayor cantidad de usuarios de Facebook. De todo el Uruguay.
por supuesto, 1,000,000 y pico en Montevideo, segundo salto, tercero Canelones. ¿Todos firmaron? Del total, más mujeres que hombres, pero no mucha diferencia, ¿no? Y este es otro tipo de gráfico, pictórico, a partir de alguna imagen que se utiliza para representar por su tamaño, y acá seguramente hay un 100% que no sabemos cuánto es, pero esto, la altura de esta figura, ¿sí?, sería el 53% de esa medida. Y la de los hombres, el 47%. O sea que hay una proporcionalidad, alguien dijo Motesi ahí, sí, es la transformación geométrica que es como ampliar y reducir, ¿no? Una figura. Una ampliación o una reducción. Bien. Y por acá aparece otra información. Ustedes no ven esos números, ¿no? Se van a olvidarnos de eso. Pero ahí aparece por tramos de edad. Entre 13 y 15 años hay 501.560 usuarios. A pesar de que creo que es a partir de los 18 que debería. Sí. Pero ingresan con... Hay que poner así que es mayor de edad, ¿no? Sí, ingresan con... 16 a 17 años, 160.000 aproximadamente. Y vean que, Hay más menor. por ejemplo, mayores de 65 hay casi 40.000 usuarios. De 55 y 64 hay 80.000. De mayor o menor cuenta. Bueno, La mayor cantidad está entre los 13 y 15. en la edad que menos debería Y haber. luego entre los 18 y 24. Y de los... Acá hay otro gráfico también sobre uso de tecnología. Uso de las tecnologías de la información y comunicación. Profe, Sí. una pregunta. ¿Gráfico le llama al conjunto todo ese de la información, no cada uno? Cada uno de ellos es un gráfico. Toda esa información Puesta de alguna manera. que está dispuesta de forma gráfica, y soy redundante, pero que está dispuesta a través de dibujos, ¿Qué se representa? Escala. No sé. de alguna forma de representar esa información a través de una imagen, eso se llama un gráfico. O de más de una, como en aquel caso. ahí. Claro, hay varios gráficos que juntos componen una imagen que quiere representar toda esa información. Hay varios gráficos allí. Acá se dan también. comparaciones, Acá hay 4, digamos, ¿verdad? Se dan comparaciones. Del tema central que trata el gráfico hay comparaciones. O sea, uno más que otro, ese otro menos que otro. A ver, representan distintas informaciones, no la misma, ¿verdad? Sí. Aunque yo podría dibujar más de un gráfico que represente la misma información. Sí. Pero a veces sacan Pero las dijimos letritas blancas que para cada información hay un gráfico que se adecua más. Hay gráficos que se adecúan más a determinados tipos de información. Hay gráficos que no se pueden usar para algunos tipos de información. No son apropiados para eso. Pero hay varios gráficos diferentes que pueden usarse para la ¿Y misma cómo información. diferenciamos eso? ¿Qué gráfico es el adecuado y cuál no? Yo creo que con la experiencia que les planteo acá de hacer mucha lectura de gráficos. Uno podría hacer un esquemita que dijera, para determinado tipo de información se puede usar esto. No sé si es útil. Yo creo que no es necesario. No depende de las variables. Depende de eso. De las variables, de la población, de ese tipo de cosas que tienen que ver con lo que llamamos estadística, ¿no? Una pregunta, yo no sé si es así, pero ya en los gráficos que hemos visto, por ejemplo la de la torta, creo yo que generalmente es cuando un porcentaje sí o no, o femenino o masculino, y ya las gráficas en barras o como las, no sé el nombre, De línea. de línea, tienen alguna variable, por ejemplo, años y cantidad de, o sea, tienen dos datos. Pero podría digamos. ser perfectamente Tienen más representable de las de dos dos formas. variantes. No. Si yo no tengo un todo Pero que el se porcentaje divida... de torta de sí o no puede ser perfectamente. Ese Claro, sí. pero si vos querés poner, no sé, en el año tal, tanto porcentaje de ¿Cómo se personas sabe? en el torno, eso digo, lo podés hacer. El gráfico circular solamente es adecuado cuando yo tengo un todo que se divide en partes, ¿no? Ya sea en porcentajes o no, pero en partes, que dividen. Hay algo que es la totalidad que se divide.
El gráfico de línea es adecuado cuando yo muestro una evolución de algo. Puede ser evolución a lo largo del tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero los gráficos de línea generalmente señalan eso. Me permiten comparar en distintos momentos, por ejemplo, determinados datos. Los gráficos, acá tenemos un gráfico circular, de torta, de pizza, como quieran llamar. Yo le llamo realmente gráfico circular. Y gráficos que antes llamaban gráficos de barras, todo eso es gráfico de barras. Pero gracias a la informática, yo le cambié, dejé de llamarle gráfico de barras, ahora le llamo gráfico de columnas, porque en el Excel y Cal te hacen la diferencia, ¿no? Te dicen columnas y barras. Entonces preferí adoptar la nomenclatura que utilizan los programas informáticos, que además hoy yo diría que no tiene sentido prácticamente andar graficando a mano, ¿no? Es un ejercicio que está bien hacerlo algunas veces porque hay que adquirir la competencia de elegir una escala, etcétera, yo qué sé, saber que es importante eso, pero en la práctica es una de las cosas que hoy se ha digitalizado. Como todo lo que se pueda digitalizar, se va digitalizando. Entonces es muy importante también cuando enseñamos y trabajamos con gráficos que los estudiantes trabajen con la computadora, que carguen datos en la computadora y los grafiquen, ¿no? Y que lean información como esta. Dije que acá hay 4 tipos de gráfico y acá podría, a ver, primer gráfico. Este tiene los títulos, ¿verdad? Accesos a internet en hogares urbanos. En Uruguay casi el 65% de los hogares, hay que estar atento, por eso es importante los títulos, ¿no? Porque uno mira así, podría decir de las personas, no es de las personas, es de los hogares. ¿Y de los hogares en cualquier parte? No. De los hogares urbanos. ¿Por qué? Porque las empresas que hacen ese tipo de encuestas las hacen a partir de una muestra y esa muestra la eligen en los lugares, en zonas urbanas. Pues sería muy caro, muy costoso y no cambiaría mucho la información que obtengan si van a centros poblados menores de 5.000 habitantes a hacer, por ejemplo, ese tipo de encuestas. Y ahí hay que precisar algunos términos de la estadística. Y vuelvo a nombrar estadística porque todo esto está dentro de lo que se llama la estadística descriptiva desde el punto de vista de la matemática, ¿sí? La estadística tiene varios componentes, tiene un área de la estadística que está pensada para diseñar experimentos y someter a prueba, por ejemplo, un medicamento, a ver si funciona o no funciona. Hay que diseñar el experimento, hay que hacerlo y hay que sacar conclusiones. Las conclusiones se sacan en un área de la estadística que se llama la estadística inferencial. Y la que se encarga de toda esta parte de representar la información y todo eso para comunicarla es lo que se llama la estadística descriptiva, para describir determinadas realidades. ¿De acuerdo? Y ahí hay conceptos claves. Uno de ellos es población objetiva. Población. Población significa sobre quiénes quiero estudiar determinados fenómenos. ¿Sí? No. La muestra sería una parte de la población que voy a estudiar, ¿o no? A ver, me explico. Si quiero hacer una encuesta de intención de voto, que son tan comunes en épocas electorales, ¿no? La población que estoy estudiando no es toda la población uruguaya tampoco. Es la que vota. Son los que votan, porque no me interesa saber un niño de 6 años a quién votaría, porque no votan. Entonces les interesa a los que estudian eso saber efectivamente quiénes son ciudadanos mayores de 18 años, qué intención de voto tienen. Eso sería población. Esa es la población. ¿De acuerdo? ¿Voy a preguntarle a toda la población? Sería muy costoso. Y no me traería mucha diferencia con preguntarle a todos. Pero hay veces que le preguntamos a todos. Cuando le preguntamos a todos se llama censo. ¿Sí? El censo es cuando se le pregunta a todos los individuos de esa población. Pero a veces seleccionamos una muestra, o sea, una parte de esa población, lo más pequeña posible, siempre que siga siendo representativa del conjunto. O sea, lo menos posible, pero que de ahí yo pueda sacar conclusiones para toda la población. Eso muestra. Eso es la muestra. Generalmente en Uruguay, 600 encuestas. Sería suficiente para hablar de una muestra con
un margen de error de más o menos 3%. No se olviden de esos márgenes de error, porque a veces, a ver, viene el informativo y dice, el candidato A tiene 32% y está por encima del candidato B que tiene 31 o tiene 30. Técnicamente no está por encima del otro, más allá de que a uno le dio 32 y al otro 30. ¿Por qué? Porque esa herramienta de medición tiene un margen de error de más o menos 2. Cuando dice que el primero tiene 32, quiere decir que si es más o menos 2 sería entre 30 y 34. En realidad lo que puede decir con mucho grado de seguridad es que tiene una intención de voto entre el 30 y el 34. Y el otro entre 29 y 33. O sea que perfectamente el otro podría estar por encima del primero, del que aparece como primero, ¿no? Eso es importante. Y eso no todo el mundo lo sabe. Se maneja mucho de que le dicen la encuesta dice tal cosa, pero las encuestas tienen márgenes de errores. Es más, yo recomendaría a cualquiera que viera una encuesta sobre cualquier tema, que si la encuesta es seria tiene que venir acompañada de una ficha técnica, cuando se la publica en el diario, en cualquier lado. Porque si no, desconfíen de la encuesta. La ficha técnica, ¿qué tiene que decir? ¿Cuántos había en la muestra? ¿Cómo se eligió la muestra? ¿Dónde se aplicó? El método que se aplicó no es lo mismo una encuesta telefónica que una encuesta que se hace en persona, ¿verdad? O si se aplicó en un barrio determinado de una ciudad o si se aplicó en distintos barrios elegidos en forma aleatoria, o sea, al azar. Todo eso es muy importante cuando se examina la información de una encuesta, por ejemplo. ¿Y qué se estudia? ¿Qué atributos se estudia de algo? Bueno, a eso se le llama la variable, que hay de distintos tipos. Eso es qué atributos sobre la población estoy estudiando. Y acá, ¿cuál es la población acá? La que tiene acceso a internet en hogares. ¿Fuerte? La que tiene acceso a internet en hogares urbanos. Es lo primero. Esa no sería la población. Población urbana. La población urbana del Uruguay, a la que le voy a preguntar si tiene acceso a internet. O sea que el acceso a internet es una de las variables que se está estudiando. Y las respuestas a esa variable son sí o no. ¿De acuerdo? Ustedes en algún momento deberían trabajar en esto, ni voy a entrar muy a fondo, porque la idea es hablar de los gráficos. Pero las variables esas que hablé, hay de distinto tipo. Y hay cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas o numéricas tienen un valor numérico. Este no, este es cualitativa. Cualitativa es cuando no es numérico. Se le puede decir no numérica directamente. Entonces, si me preguntan algo que se contesta como sí o no, no es cuantitativa. ¿Sí? Si me preguntan algo, una variable cuyos valores posibles no son números, es cualitativa. ¿Ah? Si me preguntan la serie que me gusta, cualitativa. Y hay las cualitativas ordinales y no ordinales. O ordinales y nominales. Ordinales es cuando no es numérica, pero hay una escala. Por ejemplo, ¿cuánto te gusta esto? Poco, algo o mucho. No son números, pero hay una escala de graduación, ¿verdad? Que va desde nada a mucho, por ejemplo. Esa es ordinaria. Esa es ordinal. Hay un orden. Nominal es cuando es nombre. Ponen el nombre, nominal. Dije un ejemplo muy pavo, vamos a ver otro mejor. Barrio. Ustedes tienen que contestar en qué barrio viven. Nominal, ¿sí? No hay un orden, no está primero centro, después vicio, después Maturí, no. El orden, podía ponerlo alfabéticamente incluso, pero no hay un orden natural. ¿De acuerdo? Esas variables son cualitativas. Y numéricas o cuantitativas la variable numérica. Cualquier número. Incluso esas se distinguen, depende del tipo de número. Están las discretas, los números son enteros, las continuas, cualquier número en un intervalo de números reales.
Esto lo dije muy rápido, no es el objetivo de la charla, pero decía que había un conflicto de conceptos porque después ya es un tema de tipos de investigación. Y ahí vienen, que yo estaba hablando de tipos de variables, pero hay tipos de investigaciones, cualitativas, cuantitativas. Usted decía que de repente cuando le van a preguntar a ustedes, no, el tipo de pregunta no es el que a usted le gustaría cuando alguien va a investigar algo. Depende de lo que yo lo que dije es persona que esto. va a preguntar es lo que anda buscando o el tipo de investigación que está haciendo o que haya elegido hacer. Yo lo que dije es que hay que tener recaudos cuando uno hace un formulario para una encuesta. Y uno de esos recaudos es que las posibles respuestas deben estar allí exhaustivamente colocadas. O sea, no puede quedar una posible respuesta fuera de ese cuestionario. Por ejemplo, el otro, por ejemplo. El otro es una ayuda grande, pero a veces no es necesario poner otro, ¿no? Es solo abarcar todas las posibilidades. Edades. Me interesa de 15 a 18, de 19 a 21, más de 21. No, dejé los niños de afuera, se supone que estoy haciendo una encuesta de la población adulta. ¿Ah? O a partir de los niños. Pero digo que siempre tengo que tener cuidado con ese tipo de cosas, por ejemplo. No vas a poner hasta los 99 que un ancianito de 100 y pico queda fuera. Y claro, capaz que hay un tipo de 116 años, pero yo voy a poner y marcar allí todo. No, dejo una opción más de tanto, por ejemplo. Acá, ¿cuáles son las variables entonces? Acceso a Internet es una de ellas. Después, personas que usan teléfono inteligente, otra variable. ¿Sí? Y ahí está representada con columnas. ¿Qué son los números arriba de las columnas? Yo no veo abajo. No se ve lo que está abajo. Abajo no. Acá dice de 6 a 13, de 14 a 19, De edad, el de... porcentaje que tienen teléfonos inteligentes. ¿Verdad? Porcentaje de personas de ese tramo de edad De 20 a 24. que tienen teléfonos inteligentes, smartphones. De 20 a 24. ¿Deben sumar 100 todo esto? No necesariamente. Si tiene que sumar 100, no suma. No tiene que sumar 100. ¿Por qué no? No necesariamente. Porque No depende eso. ¿Cómo es tu nombre? no, Sí. Anthony. ¿Por qué, Anthony? ¿Por qué no tiene que sumar 100? Porque está hecho a una escala que nosotros no sabemos el valor de ella. Pero no tiene que sumar todo porque Porque es porcentaje, pero ¿por qué no suma 100? acá no me perdí. Porque no era la muestra. Porque A ver, ¿cómo es tu nombre? El mío. Sí. Jennifer. A ver, explícame eso. No sé si yo entendí que en el gráfico que estábamos mirando, en el del círculo, se tomaba la muestra que se explicó que era la parte mínima de la población que se tenía en cuenta para hacer, ¿no? Para sacar los datos. Sí. Está. Y los datos de la gráfica que está al lado, está representando esos datos, los mismos datos del círculo, de la gráfica No, del círculo. son Ah, diferentes. Son temas diferentes. yo pensé que era la misma información representada de diferente manera, pues eso es lo que estoy diciendo. Catherine, yo para mí cada columna tiene un cierto porcentaje. O sea, no es que todos los niños de 0 a 13, no. Yo creo que Claro, porque acá son de 6 a 13. De 6 a 3, de todos los niños de Y 6 acá a es 3 de 14 a años, 19. está. De 0 a 3 años, todos los niños de 0 a 3 años, un 29, 6 a 13 años. ¿Pero cuánto es el porcentaje? 29,3. 29,3. Sí. Bueno, 29,3 de esa muestra de niños de 0 a 3 años tiene. Por eso no suma 100. Porque cada columna puede Eso tener 100%. Porque son porcentajes de cosas diferentes, ¿verdad? 6 a 3. Son porcentajes de todos, de unidades diferentes. Esto es el porcentaje de personas de 6 a 13 años. Del ¿No? 100%. Pues de 0 a 3, 30% con celulares ya sería el corte. No demora, no demora. es ese porcentaje que tienen Yo podría- celulares inteligentes. Exacto, correspondiente a ese tramo de población. Yo pondría ya de 1 a 6. Bueno, a ver si me entienden, acá lo que estoy planteando es, podemos agarrar gráficos variados y sacar mucho de ahí, Claro. preguntar cosas de ahí de esos gráficos. Es la forma de aprender a leer los gráficos.
agarrando gráficos que están en la vida real, no inventar, no hacer un gráfico muy rebuscado. Si están ahí, si están todos en la web. De la UCE también, que Y es el que más trabajamos vemos. en el Recibo de la recibo, UCE o de la OCE también, podés leer más cotidiano que eso. ¿no? ¿Y esto? ¿Quién dijo que está con calor por acá? ¿Con este nombre? Es un mapa de calor. ¿Y qué significa eso, Carlos? Calor más del partido de fútbol. Un mapa de calor en una cancha de fútbol, ¿está claro, no? Donde hay más concentración está rojo. De jugadores. De Suárez. Sí, jugador, sino del suelo. Bueno, requiere una explicación acá. Sí, fácil. La explicación es, ahí Estamos están representados 3 mapas de calor De cancha. de un partido entre Barcelona y Real Madrid, que el Real Madrid le ganó 3-1 a Barcelona. Por eso es que estaban de rojo de Qué raro. Y 2 de esos mapas de calor corresponden a 2 jugadores de Barcelona y el otro mapa de calor corresponde a todo el equipo de Barcelona. Durante un tiempo, creo, no sé si todo el partido o uno de los tiempos. Creo que todos en uno de los tiempos. Sí, en un tiempo solo, cada uno de los 3. Pero ¿qué significa ese mapa de calor? Va desde el azul al rojo, indicando la cantidad de tiempo que estuvo, si es para un jugador, el tiempo que estuvo ese jugador en ese sitio del campo de juego. ¿Está? Y no se movió nunca. Fíjense que hay uno que no se movió mucho, ¿no? ¿Cuál es? Golero. Este es el golero de Barcelona, ¿no? Miren la movimentación del golero durante todo un tiempo. Ahí, en el área, ¿no? La vida del golero es esa. Está bien. Pero bastante activo, ¿eh? Miren que se tuvo que mover acá en el área, no tuvo muy tranquila la vida. Y se puede ver del gráfico. ¿Saben quién es este? Los jugadores. Suárez. Luis Suárez. Que se movió más. Luis Suárez, jugando por la derecha acá y a veces por la izquierda, más cerca del área, ¿no? Ahí más o menos, alguna vez baja a defender, ¿eh? Miren acá. Alguna vez bajó a defender. Vamos, Suárez. Y acá el equipo de Barcelona. Ahora, si este es el golero, ese tiempo estuvo bastante en el ataque de Barcelona, ¿no? Sí. Fíjese que tuvo más tiempo en el ataque que en la defensa. Información toda que puede surgir del gráfico. Vean que había 9 cámaras filmando ese partido, un montón de tecnología que permite obtener ese tipo de información, ¿no? Ahora, yo les propondría esto, por ejemplo, a ustedes y a los estudiantes en el liceo. Esto es el primer y segundo tiempo respectivamente, primer tiempo, segundo tiempo, del Real Madrid, mismo partido. ¿Ah? Y yo podría preguntar, por ejemplo, a ver, ¿quién ya me estaba contestando lo que no pregunté? ¿Qué decir? ¿Qué pasó más atacando que defendiendo? ¿Cuándo? En el segundo tiempo. Segundo tiempo. Defendiendo. Sí, cuenta su golero acá, ¿no? Ah, está. Entonces defendiendo. Si no, no tendría golero. Y en el primer tiempo, Se defendió en el segundo tiempo, estuvieron jugando. atacó más en el primero, Estuvo neutro el primero. atacó, fíjense por dónde atacaba, por los costados, ¿no? Con algunos, con Cristiano Ronaldo seguro acá parado en el medio, pero atacando por la punta. Mire el otro tiempo, como atacó por el centro. Toda esa información se puede obtener de un mapa de calor. Todas esas cosas le pueden preguntar a los estudiantes o discutir con los estudiantes. Que busquen, que saquen información de los gráficos. Esa es la página en internet, se puede entrar y jugar con eso, ponerse el jugador que quiera, a ver cuál fue su... en el primer tiempo, en el segundo, el equipo, etc. ¿Conocen estos gráficos, no? Población. Población por edad. Calcula la población Uruguay 1990-2010. Por edad y edad. Al principio, ¿qué nacen más, hombres o mujeres? Al principio. Sí, cuando... ¿Qué nace? No, saco al principio. ¿Qué nacen más, hombres o mujeres? Creo que mujeres. ¿Por qué?
¿Pero es la intuición femenina? No, ¿O es información del gráfico? Nacen más hombres, pero el gráfico más hombres. Sí, más Los hombres andan alrededor de 9. De 10. Esto es el tramo de 0 a 4 años. De 0 a ¿De acuerdo? Sí. Los hombres son más que las mujeres. Ayuda en aquella época. Como que nacieran más hombres que mujeres. Mire, Poquita en diferencia. 2010 también, porque Pero ahora miren hacia arriba, los últimos tramos. más mujeres que hombres. Mueren más hombres que mujeres. La expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. Bueno, los hombres mueren antes. Miren la diferencia acá. La diferencia en el último tramo de edad, más de 80 años, o más de 75 si quieren. Se invierte, ¿no? Y se invierte significativamente. 80. Miren acá. 10, 80. Miren la forma del gráfico como cambia del 90 al Sí, 2006. la escalera, para el cuarto. Va engordando al centro acá. ¿Sí? Lo que quiere decir que va disminuyendo la cantidad. Deberían hacer más gente, ¿no? Para que se mantuviera esta forma. Sí. Sin embargo, va cambiando la forma del gráfico y eso es un indicador Que cada vez nace menos población. exacto Cada vez que de la natalidad en el país. Por eso dicen que somos una población envejecida. Fíjense que acá había menos cantidad de personas mayores que ahora, en cuanto a porcentaje de la población. La cantidad que nace menor. Para un demógrafo, este tipo de gráfico es fundamental. Una encuesta. Este gráfico no voy a trabajar mucho con él, porque se ve poco ahí. Ay, no sé lo Los jóvenes y su relación con el sistema educativo. Dice porcentaje de adolescentes y jóvenes que finalizaron primaria. 97,5% de las mujeres, 96,8% de los hombres. Poca ¿Bien? diferencia, pero ganan las mujeres. Una forma de graficar esto. 100 puntitos y pintaron 97. ¿Está bien? 100 puntitos representan el 100% de los hombres, ¿verdad? Pintaron 97. ¿De acuerdo? Acá dice que el 53% de las mujeres terminan el liceo. Sin embargo, pintaron 51. ¿Por qué? Por el margen de error. No. Es el 53%. Acá dice que el 53% de las mujeres y el 39,4% de los hombres terminaron el liceo. ¿Por qué no pintan el 53 acá? Porque es del 97. ¿Cuál es la escala? Claro, no hay los 100 allí. Porque solo es el 53% de los que terminaron la escuela. El nuevo 100% es este que está pintado de gris, era esto. Por eso rojo le antes. falta los pedacitos de Claro. Exacto. Esas cosas, si no nos detenemos a analizar, el que mira tiende a pensar otra cosa. Por eso es importante aprender a leer los gráficos, no son triviales. Hay que hacer ese ejercicio de lectura de gráficos. Y por eso digo que tiene que ser algo continuo, permanente, porque es algo, eso, si hay algo en la matemática que está vinculado a la vida real, son estas cosas. Y lo voy a decir, estaba previsto para decirlo más adelante, pero lo digo ahora. Es una oportunidad para abordar transversalmente otros temas. Porque estoy hablando de demografía, estoy hablando de deporte, de lo que sea, pero estoy abordándolo a la vez que trabajo el gráfico. Una buena oportunidad para trabajar otras cosas. El otro tema fundamental con respecto al tema de los gráficos es lo que yo le llamo la valoración crítica. O sea, reflexionar sobre la información recibida desde diversas fuentes y valorar con sentido crítico esa información. Todos sabemos que hoy hay abundancia de información. Y una de las competencias fundamentales es seleccionar información de calidad. No dejarnos engañar. ¿Verdad? Hay mucha información Y falsa. mantener las fuentes fiables. Saber elegir las fuentes. O aún así, cotejar diversas fuentes. Buscar en fuentes que sean potencialmente contradictorias para tratar de obtener verdad, sabiendo que hay uno que exagera para un lado y otro que exagera para el otro, ¿no?
Bueno, esa competencia también es fundamental el día de hoy. Y también tiene que ver con los gráficos. Los gráficos particularmente son herramientas de desinformación a veces. Yo quería que apareciera solo el primero. Pero bueno, ya aparecieron los dos. ¿Qué problema hay con el primer gráfico? Gráfico real, Diario La Razón. Dos partidos son. Son dos partidos. En España. Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular. Los dos principales partidos de España. ¿Ah? A ver. No son parejos con las cantidades. Comparan 2004 y 2009. Los dos partidos, la votación, la intención de voto en 2004 y en 2009. No son proporcionales. Hay mucha diferencia ¿Qué entre el significa 21 y eso? el 22. De que el 25 escala lo no representan está como más grande, más grande y el que el 21 no. Porque son Y siendo que 25, tienen 4 de los datos son verdaderos. 25% tenía intención de voto el PSOE en 2004 y 21 en 2009. 24 y 23. Ahora yo les pregunto, si el 23 es esto es el 21. Por eso no son No, proporcionales. La escala no está. Esto es el gráfico si fuera correcto. ¿Se entiende? Este gráfico salió en el diario La Razón de España. Capaz que quisieron tipo presionar. impactar. Capaz de se equivocar. Qué bueno. Impactar. Yo ya Todos se pueden equivocar, ¿no? Ahí hay un error grave en un gráfico, pero que podía ser intencional. Si no mirás ¿no? el número, Es una forma de manipular la O de información. llegar. más Porque si la Es que persona no- por lo que ve, la política. El impacto visual de primera, Como para decir que ganó el eso. Parece un 100%. Decepcionante. Sigo en España, Canal 5, Telecinco y Antena 3, las dos principales canales de televisión. Lo mismo. 3 Son tres canales. Son tres puede haber No es lo mismo. Ese gráfico, No, los valores. los valores. ¿qué pasa con los valores? El porcentaje tiene muy poca diferencia. 0,3. Pero la barra y la escala. La barra es más. Otra estrategia de engañar con un gráfico es, yo tengo una diferencia muy poquita, ¿verdad? Pero elijo unos ejes, una escala tan grande, Parece. Pero eso no se Incluso hasta la posición que usó las imágenes. el canal 5 tiene 0,3% más que Antena 3. Bueno, para ellos capaz que sea como un 50% más. Debe estar hasta dentro del margen de error, ¿no? Pero lo presenta de una forma, además en perspectiva, la perspectiva también es engañosa, como para impresionar. como para que muestres esto y puedas poner acá, líder de la televisión comercial, ¿no? Debía ser una propaganda en el canal, eso. ¿De acuerdo? Ese canal 5, ese Telecinco, debe ser muy confiable, porque ahí ustedes tienen otro gráfico del mismo canal. ¿Qué les parece ese gráfico? ¿Qué problema tiene? Elecciones en Grecia, dice. ¿Qué es la mitad de un círculo? Sí. ¿Tiene que ser, para hacer una gráfica no tiene que ser el círculo entero? No. ¿No? Usó esa parte. 146, 1, Usó la media círculo como el 100%. Entonces todo es la misma proporción, el 148 y el 78. El 78. No precisa hacer un círculo porque se representa todo el conjunto. En esa unidad. Pero ¿cómo es? Esto generalmente se usa para hablar de representación en un parlamento, ¿no? Como si fueran los escaños, los asientos de los legisladores, ¿no? Lo que pasa es que tenía que entrar la palabra nueva democracia y entonces está lo mismo. Este sería el 100%. Puede ser una decisión. Claro, esa es la nueva democracia. Por eso, tenía que entrar. La mayoría absoluta es 151. Pero por ejemplo, Sin embargo, este partido que tiene 148, casi la mayoría absoluta, o sea, casi la mitad, Es lo mismo. Un poco parece más lo chico. mismo que el otro que tiene 78. Sí, claro. La misma proporción. ¿Está bien? Sí. O no sabían hacer los gráficos o hay otras cosas. Capaz que saben para que Otros intereses. para que impacte por el la, canal tiene problemas. por la vista. Hay que dar el. Yo no recomendaría el Telecinco, ese Sí, canal 5. a ver cuál es el encargado La verdad de que ¿Vas a aprender Sí. gráficas? No. O le falta para clases de gráfica.
Partimos que es la misma persona, ¿no? Encontrar las nuevas Bueno, profesiones. se me trancó la internet. Tengo acá Está programado. esto es del mes pasado. Crecimiento de economía. Eso es una mentira. Lo que es una mentira. ¿Por qué decir que es una mentira? El crecimiento de economía ya es mentira. Igual no analicé el gráfico, ahora no voy a Yo mirar. tampoco, no dio tiempo. Parecía que era de tiempo, pero no dio para leer. Ya usted. ¿Tengo audio? De queda no PIB. Nossa economia cresceu 1%. Este foi o primeiro número positivo depois de 2 anos consecutivos de queda no PIB, ou seja, as riquezas que o país produz. Isso é o PIB. O Brasil venceu a recessão. Estamos crescendo e é uma taxa superior ao que boa parte dos analistas previu. Bueno, cadena de radio y televisión el mes pasado, el presidente de Brasil mostrando ese gráfico, ¿no? El 1% va a estar allá arriba. 1% no estaba en ese gráfico. Esa experiencia, a mí me han venido a hacer encuestas a veces en los liceos o en algunos lugares en que, si querés me quedo quieto en algún lado. Veas, darle así nomás. Me han hecho encuestas que vienen, me preguntan cosas y, por ejemplo, las posibles respuestas no son exhaustivas. ¿Qué quiere decir exhaustivo? Son preguntas abiertas. No son abiertas, son cerradas, pero no dan la opción de lo que yo quiero contestar. Por ejemplo, dice que no, ¿por qué no? No le da la opción de justificar. A ver, su serie favorita es Friends, Big Bang Theory o ¿qué más puedo decir? Otros. Grey's Anatomy. Me ponen esas 3. Y yo no miro ninguna de las 3. Deberían poner por lo menos la opción otros. ¿No? Deberían asegurarse de que la respuesta que yo quiero poner esté allí. Y si no está, siempre está el otros, que es una herramienta bárbara. Pones allí, bárbaro. Si no está ninguno de los anteriores, otros. Y después cuantificás eso. Sí. Profesor, lo que pasa es que cuando el investigador investiga, va a depender del tipo de investigación que va a hacer, si es quali o es quanti. Lo que usted dice es cuantitativa, lo que le han hecho a ustedes. Entonces, el tipo de muestra que obtienen es un sí o un no. En cambio, cuando la investigación es cualitativa, ahí el investigador... Consecutivos de queda no PIB, ou seja, as riquezas que o país produz. Isso é o PIB. Y se positivo son todos los que yo creo que el crecimiento está en 1%. No, pero ya está. No, pero ahorita 1%. Bueno, ¿está bien esto? ¿No está bien? No sé. Si comparás el tamaño Ya están desconfiando de todo. Capaz que está bien y yo... Si compara el tamaño del 1% con el 0,5G, No. mucho más que el doble. Está mal que dijo que creció un 1%, en realidad creció un 1,6%. ¿Por qué? 1,3. 1,6. No, porque 1,3 estaba por abajo, tendría que llegar a 0, más el 0,3 para arriba. Creció un 0,5. El tema es sencillo. ¿Ustedes saben lo que es el Producto Bruto Interno? Sí, tenía que ser 0,5. Una medida de la actividad económica de un país, ¿sí? Todo lo que se produce se le llama una medida que los economistas usan, no es la única, de la actividad económica. Claro, aparte. El problema con ese gráfico... Empezaría a contar del 0,3 para arriba. 0,3 para arriba. Creció del 0,7. Del menos 0,5 tendría que Por ahí hay una pasar frase que 5 dice para que arriba. estadística es el arte de torturar a los números hasta que confiesen lo que uno desea. Acá se aplica bien.
Ahí está el gráfico que él presentó. Solo que cuando uno estudia el crecimiento de la economía, el negativo se va acumulando con el otro negativo. ¿No? No se grafica de la forma que se hizo recién. Entonces, el gráfico correcto, y aún con otra escala, Está bajo igual. uno de estos negativos lo empujaba más para abajo al gráfico. Para arriba. Y recién al final ese 1% sube un poquito acá. Tendría que recuperar todos los negativos que sumamos. Con este gráfico, claro, uno mira y dice, bueno, tuvimos un periodo difícil, pero ya salimos adelante, ¿no? Es por eso. Ya estamos mejor que antes, inclusive. Y nada de eso es cierto. Pero eso como que la gente... Ustedes empiezan de acá y van acumulando pérdida tras pérdida, o sea que va bajando el producto. Claro. Y allí- Recién al final crece, pero todavía le falta recuperar todo esto para llegar a lo que tenía en el 2014. Yo como era un mentiroso. Ay, quien inició eso no sabe matemáticas. O sabe y es para... ¿Será importante o no aprender y enseñar a nuestros estudiantes a estar atentos a todo este tipo de cosas? Acá viene un gráfico bien hecho esto era trimestre a trimestre. El gráfico que voy a mostrar es año a año del Producto Bruto Interno. Brasil, Uruguay, Argentina. Solo para que quedemos contentos. Año a año cada porcentaje va acumulando con el anterior. El de Brasil es este. En realidad se toma un índice, se dice en el año 2011 por ejemplo igual a 100. Índice 2011 igual a 100 quiere decir lo que el PIB, el Producto Bruto Interno del año 2011 lo considero como el 100%. ¿De acuerdo? Para todos. Todos ganaban 100 en ese momento. Y a partir de ahí empiezo a contar. Por lo tanto, Brasil tuvo un periodo de crecimiento hasta el 2014. Y 2014, que fue cuando el último trimestre, que fue lo que él consideraba recién, hace esto. Ahí está el 1% del... No, esto ni es el 1% de él, porque él estaba considerando los trimestres. El 1% es un trimestre. Sí. Esto está punteado el último, porque es la proyección para este año. Como es proyección, todavía no está ganado ese partido todavía, solo está puesto con punteado. ¿Está bien? Argentina tuvo este comportamiento bastante irregular. Fíjense que comparado con el año 2014, Argentina el último año todavía estaba por debajo. Brasil por debajo del 2011. Ay, nos subió el ego eso. Y esto es Uruguay, aunque no crean. Sí, está difícil. Lo creemos. 16% y la proyección ¿Será que se de este año. Ahora, cuando uno muestra una de estas cosas, trabaja con esto, es bueno que nuestros estudiantes aprendan sobre cómo va nuestra economía o cómo evoluciona distintas variables como el Producto Bruto Interno, el empleo, el desempleo, todas esas cosas que se escuchan en la televisión permanentemente. Y yo creo que son cosas que la gente debería saber. Y nuestros estudiantes pueden saber cómo. Los trabajamos en clase usando los gráficos. No precisamos enseñar mucho sobre eso. Si yo trabajo con un gráfico de esto, enseño lo que es el Producto Bruto Interno y después trabajo algo del gráfico. Pero el estudiante ya tuvo la oportunidad de ver eso en el gráfico. El otro tema para el cual es muy útil un gráfico es la toma de decisiones. Yo puedo decidir a partir de esa información. Hasta ahora era muy descriptiva, ¿no? Pero por ejemplo, el Ministerio del Interior publica en su anuario estadístico en el año 2005-2006 empezó con el observatorio sobre violencia y criminalidad, algo así. El Ministerio del Interior publica todos los años una serie de estadísticas y acá hay una que dice las denuncias de rapiña en Montevideo según la hora. Así que cerca de las 21, 22 y 23 se dan los mayores robos. Fíjense, no es a cualquier hora lo mismo, era razonable, ¿no? A partir de las 18 va subiendo, al aumento. Espera, por favor. Chicos, yo voy a explicarles algo. Bien. Lo que doña Florinda quiere decir es que cada 20 minutos atropellan a una persona, pero no es la misma.
Exacto. O sea, que esperamos a que atropellen a una persona y luego salimos a jugar. Y espera, nosotros Ahí esperan 19 minutos. Ah, sí. Para buscar A buscar el chavo estadística de atropellamiento. Bueno, espero que haya servido lo que hemos visto y bueno, las órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias. ¿Todos firmaron? ¿Todos firmaron? Iba a terminar con una frase totalmente deliberada, que en el formato de Sí.